Hola, buenas tardes. Nosotros somos el equipo 2 y les vamos a hablar acerca de la teoría del discurso. Dicho concepto analiza de qué manera los sistemas de significado o discursos configuran la comprensión que las personas tienen de sus propios roles sociales y cómo influyen en sus actividades políticas. El análisis del discurso se inspira en ciencias interpretativas como la hermenéutica, la fenomenología, el estructuralismo y la deconstrucción. Dichas ciencias se organizan a través de la interpretación de textos literarios y filosóficos, analizando cómo los objetos y las experiencias adquieren su significado. El analista del discurso examina de qué modo las estructuras del significado hacen posible ciertas formas de conducta y al hacer eso, pretende comprender cómo se generan los discursos que estructuran las actividades de los agentes sociales. Porque al empeñarse en entender estos objetos de investigación, el analista del discurso da prioridad a conceptos políticos como antagonismo, actuación, poder y hegemonía. La siguiente, por favor. Ernesto Laclau y Chantal Mouffe han desarrollado un concepto de discurso que se ocupa especialmente del análisis de los procesos políticos. Señalan que para que las cosas y actividades tengan significado, deben formar parte de discursos concretos. La lectura nos expone el ejemplo de una piedra que podemos encontrar en un campo. Este objeto, dependiendo del contexto social en el que se sitúe, puede ser un ladrillo para construir una casa, un proyectil para uso bélico, un objeto que indique una cierta riqueza o un hallazgo de importancia arqueológica. Es así que todos los significados o identidades diferentes que adopte el trozo de materia dependen del tipo del discurso concreto y de las circunstancias específicas que dan significado al objeto. Para la construcción y experimentación de antagonismos sociales es clave para la teoría del discurso por tres motivos. El primero, por la creación de una relación antagónica que siempre supone producir un enemigo o un otro, y es vital para el establecimiento de fronteras políticas. Segundo, la constitución de relaciones antagónicas y la estabilización de fronteras políticas es crucial en la fijación parcial de la identidad de formaciones discursivas y de los agentes sociales. Y tercero, la experiencia del antagonismo muestra de modo ejemplar la contingencia de la identidad. Laclau y Mouffe hacen distinción entre posiciones subjetivas y subjetividad política. La primera hace referencia a la posición por la que opta un sujeto en diversos discursos. Esto significa que los individuos pueden tener varias posiciones subjetivas, mientras que la segunda le interesa cómo los actores sociales actúan o toman decisiones novedosas. Es así que el enfoque de la teoría del discurso sostiene que las acciones de los sujetos son posibles por la precariedad de los discursos con los que se identifican. Muy bien, pasando al siguiente tema, tenemos la hegemonía. La hegemonía es parte clave y fundamental en el entendimiento de los procesos políticos, los cuales son de vital importancia para la formación, funcionamiento y disolución de los discursos. Solo se puede alcanzar a través de la imposición de normas y significados en una formación social dada por un proyecto o fuerza política. Esto quiere decir que tanto una persona que esté detentando el poder o un grupo de políticos o incluso un partido político puede marcar la pauta del discurso e incluso cómo va a terminar siendo en un futuro. El análisis del thatcherismo. El análisis del thatcherismo es el claro ejemplo de lo que nos quiere decir la primera parte de la hegemonía. A continuación, explicado de esta manera. El thatcherismo fue un proyecto político dirigido y ejecutado por la primera ministra de Reino Unido, Margaret Thatcher, al igual que por el Partido Conservador. Dicho proyecto se basaba en la concentración de la sociedad en la atención de la socialdemocracia. Su objetivo principal fue el trazar una frontera política que se enfocara en minimizar el papel del Estado, promover la baja inflación y el libre mercado a través de un estricto control de la oferta monetaria, la privatización y las limitaciones en el movimiento obrero. Como aquí lo podemos ver, y si sabemos un poco más de la historia de Margaret Thatcher, ella fue elegida primera ministra por parte del Partido Conservador que tenía la mayoría en ese momento en la Cámara de los Lores. Y resultó ser que gracias a esto ella pudo impulsar una serie de cambios, como aquí se ve, principalmente enfocar la atención de un problema y que la sociedad se diera cuenta de que existía ese problema con la socialdemocracia y posteriormente
empezar a implementar diversas cuestiones para poder manejarlas y estabilizar la economía del país, al igual que a su sociedad. Continuando con la presentación, se tienen las críticas hacia el discurso. Y para esto empezamos. Las críticas más importantes que se hacen dentro de la teoría del discurso empiezan bajo la premisa de que se atacan los presupuestos filosóficos subyacentes tras la idea del discurso y por otro lado se opone a los conceptos y argumentos sustantivos. La crítica filosófica se basa en idealizar todos los conceptos del discurso, ya que se reduce a pensamientos o al lenguaje. Esto es decir, que se van a sintetizar en solamente pensamientos, ideas o hasta en cierto punto lenguaje. La crítica sustantiva existe tres problemas importantes que se hay que atacar. Primero, la fragmentación e inestabilidad en la estructura y relaciones sociales. El segundo, el abandono de la ideología. Y el tercero, la incapacidad o falta de voluntad. Continuando, se tiene la fragmentación de la estructura social o sociales. La fragmentación se da por dos problemas principales. El primero trata sobre los límites y el segundo sobre el cierre de los discursos. Esto bajo la explicación de que existe la indeterminación excesiva, la cual se acentúa en las posibilidades de acción y de posible cambio dentro del enfoque, ya que no se da la suficiente atención a las diversas condiciones que limitan el discurso. Esto quiere decir que muchas veces el discurso queda totalmente cerrado y enfrascado en una sola idea que no permite que otras que están alrededor de esta le permitan dar un diferente enfoque, lo que resulta difícil para poder analizarlo. Ahora bien, avanzamos al siguiente tema que es el abandono del concepto de la ideología. Este es uno de los mayores problemas que se tiene dentro del desarrollo del discurso, ya que la ideología es la base fundamental para describir la tendencia que conduce al cierre total del discurso. Un claro ejemplo de esto son los discursos totalitarios y fascistas, los cuales son constituidos meramente por la ideología, lo cual no permite que haya algo exterior que los constituya. Y como claro ejemplo tenemos aquí a Franco, a Hitler y a Mussolini. Grandes y reconocidas imágenes de los movimientos totalitarios y fascistas del siglo XX. Ahora bien, seguimos con la incapacidad para analizar las instituciones sociales y políticas. Dentro de la perspectiva del discurso, se rechaza absolutamente los enfoques que expliquen las instituciones con leyes objetivas que son de diversos periodos de historia. Sin embargo, los discursos que a consecuencia de prácticas políticas o sociales se han hecho permanentes y duraderos. Denota que no existe distinción cualitativa entre los discursos. Dicho de otro modo, las formaciones discursivas que son relativamente fijas como la burocracia, los estados y los partidos políticos son objetos dignos de analizar y sobre todo de un discurso. Como conclusión, se tiene que la teoría del discurso se enfoca exclusivamente en la examinación de la lógica y la estructura de las articulaciones discursivas. Su objetivo principal es posibilitar la formación de identidades en la sociedad actual. Dicho de otro modo, su fin es la comprensión de las relaciones sociales y cómo éstas se desarrollan con el paso del tiempo. Gracias por su atención y estas son nuestras referencias. Muchísimas gracias.